¿Tú sabes qué es el derecho público internacional? ¿Qué es eso? Deja que te expliquen. Vamos allá. Yo les explicaré qué es el derecho público internacional. Hablaremos de diferentes puntos del derecho público internacional, tales como su origen e importancia del derecho público internacional, definición de un tratado internacional, funciones del derecho público internacional, características del derecho público internacional, y principios que rigen al derecho público internacional. Empezaremos definiendo un punto importante dentro del derecho público internacional, como lo es la definición de un tratado internacional. Los tratados o convenios internacionales son acuerdos celebrados entre dos o más sujetos del derecho internacional, es decir, entre estados u organizaciones internacionales. Estos tratados proporcionan derechos y obligaciones, su contenido, duración y extensión varían de acuerdo a la necesidad que tenga el estado u organización que celebre el tratado. Los tratados son el resultado del derecho público internacional. Esto significa que las normas del derecho público internacional son los tratados y estos se incluyen en el derecho nacional de los estados que han consentido este tratado. Ahora bien, hablemos sobre el origen del derecho público internacional. El derecho público internacional existe desde el siglo XVII, esto desde la época en que surgieron los estados como forma de organización política. El primer tratado internacional del derecho público internacional, en donde se reconoció expresamente la soberanía de los estados, fue el Tratado de Paz de Westfalia de 1648. Con este documento nació el derecho internacional clásico. Este regulaba solo las relaciones entre las potencias europeas. Los principios del derecho internacional clásico fueron el de soberanía absoluta y el derecho a la guerra, que en latín sería jus ad bellum, el derecho sobre el empleo de la fuerza, o el jus contra bellum, el derecho sobre la prevención de la guerra, procurar limitar el recurso de la fuerza entre estados. Durante la Primera Guerra Mundial se hizo manifiesto que con las armas modernas el derecho a la guerra resultaba muy peligroso para el futuro de la humanidad, por lo que se comenzó a cuestionar si la guerra debería ser considerada como un medio legítimo de la política. Fue así, como al final de la Primera Guerra Mundial, se creó la Sociedad de las Naciones como una organización internacional que tenía por objeto el mantenimiento de la paz mundial. Desgraciadamente, esta organización no pudo lograr dicho objetivo, ya que tres de las naciones más importantes en el mundo en ese entonces no participarían, como lo son Estados Unidos, la Unión Soviética y Alemania. En el Protocolo de Ginebra del 2 de octubre del 1924, que jamás entró en vigor por las reservas que hizo valer Gran Bretaña, se prohibió por primera vez la guerra. En el Pacto de Briand-Kellogg del 27 de agosto de 1928, al que se adhirieron la mayor parte de Estados miembros de la Sociedad de Naciones, 63 en total, se establece una prohibición general al uso de la guerra. En el artículo segundo numeral 4 de la Carta de las Naciones Unidas se prohibió el uso de la fuerza. Además, el derecho público internacional de la actualidad se caracteriza por el surgimiento de organismos internacionales. A este derecho público internacional prohíbe el uso de la fuerza y reconoce a estos organismos como sujetos internacionales. A esto se le conoce como derecho público internacional moderno. Bien, ahora regresemos al otro punto importante de este trabajo, el cual sería la importancia del derecho público internacional. La finalidad del derecho público internacional es asegurar la paz y la seguridad internacional, fungiendo como modelador del orden social internacional al crear normas jurídicas mediante las fuentes del derecho internacional. Para lograr su finalidad y poder contribuir al progreso moral y material de los sujetos, es esencial que el derecho internacional público adecue sus reglas a la sociedad actual. El origen de este derecho fue coordinar y regular las relaciones diplomáticas entre estados. Al principio, el derecho internacional público se limitaba a regular las relaciones comerciales, las relaciones bélicas y la distribución de los diferentes espacios en el planeta.
Pero actualmente el derecho público internacional se centra en cubrir una necesidad. Actualmente, el derecho público internacional pertenece al grupo de derecho público, lo que significa que son normas que organizan y regulan los organismos públicos, es decir, regula las relaciones públicas internacionales. Este nace como la necesidad de mantener la armonía de la comunidad internacional. En ese sentido, establece fronteras, delimita espacios terrestres, marítimos, aéreos y preserva los recursos naturales para el bien de un interés común. Aunque vamos a mitad de nuestra explicación sobre el derecho público internacional, aún nos hacen falta varios puntos por explicar. Nuestro siguiente punto son las funciones del derecho público internacional. Las principales funciones del derecho público internacional son: número 1, atribuir y distribuir competencias entre los estados. Número 2, regular las obligaciones entre los estados y organizaciones internacionales. Número 3, regular la cooperación entre estados para alcanzar objetivos de interés común y crear organizaciones internacionales, por ejemplo la ONU. Número 4, fijar las obligaciones de los estados con la comunidad internacional. Número 5, preservar los bienes e intereses comunes o espacios considerados como patrimonio de la humanidad. Número 6, proteger los derechos humanos. Número 7, castigar las violaciones de los derechos humanos. Número 8, preservar la paz y la seguridad internacional. Número 9, seguir el cumplimiento de las leyes internas de un Estado en el ámbito penal, mercantil y civil, esto en busca de un bien común dentro del derecho público internacional. Ahora pasemos al penúltimo punto del derecho público internacional. El derecho internacional es un ordenamiento descentralizado. A diferencia del derecho propio de un país o estado, no existen poderes legislativos, ejecutivos y judiciales a nivel mundial. Sus normas proceden de todos los estados, es decir, es necesario el consentimiento de los mismos. Rige el principio de igualdad soberana, es decir, todos los estados o países tienen la misma capacidad para contribuir al derecho público internacional. La obligatoriedad de las normas internacionales depende del consentimiento de los estados. Si los estados u organizaciones internacionales consienten este tratado, estarán obligados por estas normas internacionales. La mayoría de las normas del derecho público internacional tienen carácter dispositivo, es decir, permiten un pacto que cambie su contenido. El derecho público internacional público se materializa a través de los tratados internacionales. Ahora, para finalizar esta explicación, hablaremos del último punto, que es los principios que rigen al derecho público internacional. Principio de la no intervención. Prohíbe la injerencia de un Estado en los asuntos internos de otro Estado. Lo que consigue es preservar la soberanía de los Estados. Principio de igualdad soberana. Todos los Estados son iguales ante el derecho público internacional, lo que significa que no debe haber privilegios para algunos Estados por ser más ricos o poderosos. Principio de buena fe. Los estados u organizaciones internacionales tienen que actuar de manera ética y con una actitud socialmente aceptada. Principio de prohibición de la fuerza. Los estados no pueden amenazar o usar la fuerza para resolver conflictos, ya que atentan contra la vida. Arreglar las controversias de manera pacífica. Este principio pretende evitar cualquier conflicto bélico. Obligación de cooperar. Esta obligación pretende que los estados lleguen a acuerdos y negocien para cubrir la necesidad que presenten los estados u organizaciones. Principio de autodeterminación. Los pueblos tienen derecho de determinar libremente, es decir, sin injerencia de otros estados, su condición política y su desarrollo económico, social y cultural. Principio de humanidad. Respetar los derechos humanos o derecho de gentes por el simple hecho de ser personas. Obligación de cumplimiento. Los estados que incumplen con sus obligaciones podrán recibir una sanción.
Como conclusión, el derecho público internacional no solo regula las relaciones entre estados y organizaciones de carácter internacional, sino que también sirve para cubrir necesidades que presente la sociedad de un país o en algunos casos también sirve para modificar las leyes internas de un estado para que el pueblo obtenga una mejoría interna y las partes involucradas en las relaciones internacionales tengan un beneficio mutuo. Gracias por su atención a esta explicación sobre el derecho público internacional.